¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al curso en unos instantes. No me habilitan todavía la opción de compartir pantalla. Es por eso que no hemos podido iniciar aún. Asumo de que ya en unos minutos más tal vez nos faciliten esa posibilidad. Ahí está, ya. Ahora sí. Mm, Bien, ahora sí se puede apreciar. Bien, vamos a desarrollar este curso relacionado a la residencia y supervisión en agua potable. Como nosotros sabemos, el proceso de generación de inversiones en nuestro país orienta su atención al cierre de brechas vinculadas al servicio de agua potable y saneamiento, tanto en el ámbito urbano como rural. Y parte de este proceso de inversión corresponde a la ejecución del financiamiento, es decir, a la construcción o a la, ¿cómo le diremos? A la materialización de todo lo planteado en el expediente técnico. Y esto se lleva adelante a través de la participación de dos actores de la dirección técnica, que viene a ser el residente y la supervisión. Estos dos integrantes de la dirección técnica son quienes van a desarrollar una serie de actividades vinculadas a la generación y a la implementación de todas las partidas que están contenidas en el expediente técnico. Pero lo van a hacer considerando ciertas características en sus diferentes actividades y también ciertos aspectos. En esta oportunidad vamos a ver esas características y esos aspectos. En primera instancia, nosotros tenemos que recordar pues que cuando hablamos de saneamiento relacionado a agua y saneamiento, estamos considerando necesariamente la participación de las entidades del Estado. Son las que van a permitir que este conjunto de actividades se generen. Y esta residencia y supervisión se van a desarrollar dentro del ciclo de inversiones que actualmente se genera a través de nuestro sistema de InvierteP. Este proceso de desarrollo de la residencia y la supervisión se va a generar en la fase número 3, que es la de ejecución, que se va a iniciar a su vez con la elaboración del expediente técnico, pero que luego se va a materializar, ¿no?, a través de estos actores, ¿no?
de tanto de la residencia como de la supervisión, quienes van a implementar todas las actividades que está definido en el expediente técnico con algunas consideraciones y demás. Ahora, hay una serie de órganos que están relacionados a cada una de las distintas fases del proceso de inversión. En el caso específico de la ejecución financiera, en la cual se lleva adelante la residencia y la supervisión, esta va a estar supervisado, va a estar a cargo de la unidad ejecutora de inversiones. Este va a ser el órgano de la entidad que va a asumir la total responsabilidad de todo el proceso de inversión. ¿No? Entonces, ahora, esta entidad o este órgano, unidad ejecutora de inversiones, va a tener diferentes denominaciones, ¿no? Se va a denominar sugerencia, jefatura, subdirección, dirección, N denominaciones, pero la característica de todas ellas va a ser que va a convertirse en el órgano encargado del proceso de inversión. Es decir, va a ser responsable desde la elaboración del expediente técnico hasta la liquidación de ese mismo documento, de ese proyecto. ¿Qué entendemos como obras de saneamiento básico? ¿No? Que son aquel tipo de intervenciones sobre las cuales va a actuar la residencia y la supervisión. Vamos a entender como obras de saneamiento básico a todas aquellas que involucren un conjunto de actividades orientadas a lo que es la construcción, la demolición, la habilitación, la refacción de infraestructura, que va a estar vinculada a la generación de servicios de agua potable, en primera instancia, de alcantarillado, si estamos hablando del área urbana, y de manejo de excretas en el caso de saneamiento rural. Y para esto, ¿no? Para que se pueda generar este proceso de construcción, esta obra de saneamiento básico, el Estado tiene que, o ha definido ya quienes asumen la responsabilidad, ¿no? Porque la responsabilidad no la puede asumir entera, bajo ningún concepto, una entidad. La entidad, digamos, si bien es cierto, va a gestionar, ¿no? Pero la entidad propiamente dicha no tiene la capacidad, digamos, operativa, ¿no? Dicho de otras palabras, no tiene manitas para ponerse a desarrollar la infraestructura. Para ello va a tomar los servicios, ¿no? De terceros, o lo va a hacer a través de personal propio, que son los que se van a encargar de este proceso de construcción. Entonces, para que esta obra se pueda materializar, ¿no? Es decir, se pueda generar su ejecución y pueda pasar de la propuesta en, ¿cómo se llama esto? En papel, ¿no? A algo tangible,
se tiene que tomar los servicios de profesionales capacitados para poder desarrollar esta, que va a venir a ser la residencia y la supervisión. Pero para que estos profesionales puedan llevar adelante este accionar, tiene que existir ciertas condiciones. La primera es que la generación de la infraestructura, la implementación, la ejecución del proyecto tiene que estar convocada y conducida por una entidad pública. La segunda es que debe de tener un expediente técnico aprobado, con o sin modificaciones, pero aprobado. La otra es que, además de tener un expediente técnico aprobado, también tiene que contar con una partida presupuestal aprobada y certificada, es decir, una comunicación formal a través de la cual se indica que el dinero, ¿no?, los recursos para generar esa inversión están disponibles para su ejecución, para su gasto respectivo. Y tercero, tiene que estar orientado a una brecha. La brecha básicamente ya está establecida por la entidad sectorial, en este caso por el Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento. Es más, esta brecha vinculada al saneamiento es una brecha priorizada. Eso quiere decir que nuestros lineamientos estratégicos, políticas de inversión, etcétera, han definido que se debe de atender en primer lugar, ¿no?, estas inversiones orientadas a saneamiento. Así está establecido. Respecto a la normativa, ¿no?, este proceso de ejecución se va a regir principalmente por la Ley de Contrataciones del Estado y normas vinculadas. Y además también la Ley de Control de Entidades Públicas, si es que la entidad define ejecutarla por administración directa, ¿no? Porque como vamos a ver en unos instantes, la residencia y la supervisión pueden participar del proyecto mediante dos esquemas. Uno, mediante una administración indirecta y otro mediante una administración directa. Tiene sus características, ¿no? Las responsabilidades de la residencia y la supervisión no van a variar, pero sí algunas actividades puntuales. Como habíamos mencionado, hay dos modalidades de ejecución bajo las cuales se va a desarrollar la residencia y la supervisión. La primera, que es la ejecución presupuestal directa, en la cual la entidad, ¿no?, en la entidad estatal, encarga asume la responsabilidad sobre la ejecución financiera del proyecto. Va a ser quien ejecuta el gasto de forma directa, ¿no? Para ello tiene que contar con algunos requisitos, por ejemplo, tener capacidad para la ejecución, experiencia, recursos, tiene que estar registrada en el sistema de control del Estado. Y además tiene que haber demostrado que la ejecución del proyecto realizada por sí misma, es decir, la ejecución directa, es más ventajosa económicamente hablando que la ejecución a través de un tercero, es decir, en la otra vía, la administración indirecta por contrata. Entonces, no solamente es que la entidad define o considera que quiere hacerlo, sino tiene que demostrar que tiene la capacidad y además hay una pertinencia principalmente de carácter
económico, ¿no? Se va a optimizar la inversión o el gasto si es que la entidad lo ejecuta directamente. La otra modalidad es la administración indirecta, cuando la entidad, ¿no?, le encarga a otra entidad, a otra organización, a otro organismo, el proceso de ejecución financiera. Y ahí la entidad lo que hace es trasladarle un grueso de responsabilidades, pero le va a reconocer a través de un concepto denominado utilidad los esfuerzos que este tercero pueda desarrollar o pueda implementar para cumplir con el objetivo de la inversión. Y esta entidad, esta tercera persona, este tercero particular que va a encargarse de la ejecución, se va a denominar como contratista. Esas son básicamente, ¿no?, las dos formas de ejecución financiera de proyectos relacionados al saneamiento. Además, también se tiene que tener en cuenta algunos aspectos relacionados al proceso de selección, ¿no? Este va a estar vinculado a unos montos tope que allá las entidades responsables han determinado y que se tienen que cumplir, ¿no? Esto va a estar a responsabilidad de la entidad ejecutora, que se entiende va a ser la encargada o la responsable del cumplimiento irrestricto en este aspecto, ¿no? En cuanto a la residencia, independientemente si se lleva adelante a través de un proceso de una administración directa o indirecta, a través de uno u otro proceso de selección, etcétera, cualquier procedimiento de selección, la residencia siempre va a tener las mismas responsabilidades, las mismas competencias. Estas no van a variar, no van a ser distintas solo por el hecho de estar vinculadas a una administración directa o a una indirecta, etcétera. Es más, se entiende que la residencia, ¿no?, viene a ser el conjunto de actividades que van a ser llevadas adelante por una persona natural o una persona jurídica para poder implementar o ejecutar un proyecto, pero teniendo en cuenta aspectos normativos en primera instancia. Aspectos normativos, técnicos y administrativos, en ese orden. La residencia y lo mismo la supervisión, bajo ningún concepto podrían plantear siquiera algún tipo de actividad que no está permitida por nuestro marco normativo. ¿Ya? Porque de hacerlo simplemente estarían cometiendo una falta, ¿no?, que luego va a generar algún tipo de sanción. Una vez que verifican que la actividad o las actividades que pretenden realizar o ejecutar se enmarcan dentro de lo que los marcos normativos les permiten o les exigen que hagan, recién van a poder completar los aspectos, observar los aspectos técnicos. Incluso dentro de los aspectos técnicos tienen que prestar atención a normas reglamentarias, es decir, diseños, cálculos, estimaciones, comprobaciones o pruebas.
Todo ello que las entidades del Estado también han indicado ya. No pueden hacerlo ajenas a estos aspectos. Luego los procedimientos administrativos, porque se está gestionando recursos del Estado, así sean mínimos en una propuesta de inversión, siempre se tiene que considerar este aspecto. Y por último, de calidad. En cuanto a los requisitos para ser residente, ¿no? Obviamente, si hablamos de saneamiento, el residente tiene que tener, pues, una experiencia de X cantidad de años, dependiendo de la entidad, la complejidad del proyecto, tener una colegiatura vigente y estar emitida por el colegio respectivo, tener la autorización para ser proveedor del Estado, no estar sancionado al momento de su participación como residente, y tener capacidad técnica y experiencia en proyectos similares, de las características determinantes del proyecto que pretende intervenir. Eso en líneas generales es el conjunto de requisitos para la mayoría de residentes. Ahora, en el caso de residencia para saneamiento, pues obviamente se entiende que tendrá que tener experiencia en saneamiento, si solamente involucra la instalación de líneas de conducción o de redes de distribución, será en esa materia. Si involucra también la captación, tendrá que tener experiencia en la ejecución de obras de captación para agua potable y temas así. La entidad va a ir definiendo. En cuanto al perfil, más allá de de que tenga la capacidad, que tenga la orientación al cumplimiento, etcétera, se considera importante también que sea una persona organizada, responsable y proactiva. Organizada para que pueda programar bien todas sus actividades, ¿no? De modo tal que su proceso de ejecución se enmarque dentro de los plazos que está planteado en el expediente técnico. Responsable en el sentido de cumplir todas las exigencias y también todos los aspectos importantes del proyecto. Proactivo con la finalidad de anteponerse a posibles situaciones. Y de esta forma, ¿no? Buscar, pues, más allá de solamente cumplir el plazo y el monto de gasto, optimizarlos estos, ¿no? Que es un parámetro importante en todos los procesos de inversión. Ahora, el residente siempre es una persona natural, ¿ya? La residencia puede ser una persona jurídica. En cambio, el residente sí es una persona natural, es el que va a asumir toda la responsabilidad a nombre de la residencia, si es que está generada en ese sentido, o si no, a nombre propio. ¿Qué más podríamos decir sobre esto? Bueno, eso. En cuanto a sus funciones, el residente tiene una serie de funciones, ¿no? La primera y la que va a generar en un determinado momento una serie de acciones para, digamos, la adecuación o el perfeccionamiento del expediente técnico a la realidad de la situación presente. Va a ser la revisión analítica del expediente técnico, también conocido como informe de compatibilidad. Es a través de este documento que la residencia y también la supervisión, ¿no? Van a realizar un análisis minucioso, exhaustivo, disgregado del expediente técnico para verificar si ha sido correctamente elaborado
si contiene todos los documentos y todos los elementos necesarios que permitan que el proyecto se materialice, como son actas, licencias, permisos, autorizaciones, etcétera, ¿no? Que también esté definido dentro del expediente las características particulares o específicas que va a tener ciertos componentes de la infraestructura del proyecto y en algunos casos incluso también algunos elementos, ¿no? Que viene a ser las especificaciones técnicas. Igualmente que las características de los distintos materiales o insumos que se van a incorporar estén claramente establecidas, ¿no? Que se encuentren disponibles o que se encuentren consideradas dentro del expediente técnico, que haya un presupuesto disgregado, ¿no? Esto va a ser importante porque las actividades que va a desarrollar tanto la residencia y la supervisión no solamente se van a orientar a que se cumpla el presupuesto del proyecto en términos generales, ¿no? Sino que cada una de las partidas se hayan ejecutado con un monto idéntico al que se había planificado en el expediente técnico o con las variaciones que se había indicado, pero estas variaciones, modificaciones, deberían de haberse generado también a través del proceso correcto, en el periodo idóneo y demás. Pero siempre se tiene que verificar que se haya ejecutado el presupuesto de cada partida de forma individual incluso. Ahora, lo otro es que va a verificarse también el alcance de las actividades, es decir, si se han considerado todas las partidas que van a permitir que el proyecto se materialice, ¿no? Que no vaya a faltar alguna partida o que alguna partida no esté bien dimensionada, ¿no? Que sus metrados sean inferiores a lo que se va a demandar, que esté en los términos de referencia de los diferentes servicios que se pretende tomar, y también los cronogramas de metas físicas y financieras para poder realizar los respectivos procesos de control. Es decir, se va a buscar verificar que se cumplan también los subperiodos de cada actividad o las submetas de cada proceso. No solamente se va a orientar a verificar si se cumple todo el objetivo principal del proceso, los objetivos secundarios, sino también cada uno de cada meta. Es este documento el espacio apropiado en el cual se entiende que la residencia debería de identificar y exhibir, ¿no? Cuáles han sido las deficiencias, los errores, las fallas del expediente técnico y plantear al mismo tiempo las soluciones a la misma. La otra función de la residencia es el control y la gestión de los trabajos. Es la encargada de poder programar todas las actividades, cada una de las actividades que se van a realizar. Esto en función al expediente técnico y o las modificaciones que se hayan considerado. Esta función también se convierte en un elemento de control a lo que genera la residencia. Porque acá cuando la residencia plantea sus actividades, sus cronogramas, ¿no? Lo hace en función a su capacidad y a su conocimiento del entorno y también a la disponibilidad de insumos para la generación de la infraestructura. Por lo tanto, si la residencia indica de que en el periodo de julio, digamos, se va a avanzar con 800 conexiones domiciliarias, lo está haciendo
en el supuesto de que ha verificado que hay la capacidad del personal, de disponibilidad de recursos, etcétera, que se pueden presentar determinadas condiciones externas, ambientales, por ejemplo, y que a pesar de ello se va a alcanzar ese valor. ¿Ok? Pero en este planteamiento de estas actividades y la gestión y control que va a realizar, tiene que considerar aspectos de calidad, de tiempo y sobre todo de costo. Un aspecto que siempre tiene que considerar es el aspecto de tiempo y costo. Igualmente, la residencia va a ser el primer llamado a generar procesos de control. Porque si bien es cierto, la residencia va a encargar al personal, ¿no? A la mano de obra, la ejecución de diversas actividades, le va a indicar el cómo lo van a hacer, cuál es el proceso apropiado de la ejecución de estas actividades. Va a verificar luego que todo lo que ha planteado, todo lo que ha comunicado, ha indicado, efectivamente se está ejecutando, ¿no? De modo tal que se esté avanzando, se esté orientando el avance hacia la consecución de los objetivos, los metrados, las metas que está planteando en cada periodo la residencia. La otra función es la gestión del cuaderno de obra. Si es una administración indirecta, ya sabemos que se trabaja con el cuaderno de obra digital. En cambio, si es una administración directa, todavía se está trabajando con el cuaderno de obra físico, aunque la entidad rectora ha indicado ya que se debe de ir trasladando todos los esfuerzos hacia el uso en todo momento del cuaderno de obra digital. Este viene a ser el documento, la columna vertebral del proceso de ejecución. Se entiende que todo lo que se está ejecutando o lo más importante, lo más relevante que se está desarrollando, debe de estar comunicado, debe estar plasmado en este instrumento, ¿no? Y esto debe de ser validado ya en las etapas, o primero en la etapa de evaluación y luego en la etapa de liquidación. El cuaderno de obra tiene que ser gestionado siempre de forma responsable, sea el cuaderno de obra digital, el cuaderno de obra físico, cualquiera de ellos tiene que ser gestionado con un enfoque de bastante responsabilidad. Hay que evitar que, sobre todo en el cuaderno de obra físico, que se hagan enmendaduras, correcciones, etcétera. Igualmente que este documento, el cuaderno de obra, puede haberse dañado, afectado, ¿no? En su estructura, en su contenido, lo que fuese. En el cuaderno de obra físico, la responsabilidad es de la residencia, ¿no? El residente es el único responsable de todo lo que pueda acontecer con el cuaderno de obra. En el caso del cuaderno de obra digital es distinto. Ahí la responsabilidad de actualización sí es del residente, es el que va a actualizar, pero como es un elemento virtual ya este cuaderno, ¿no? Ya no nos indica que el residente es el único que va a ser responsable sobre su integridad, sobre la existencia del cuaderno de obra, etcétera, ¿no? Porque ya esto va a estar superado. Pero sí se va a indicar todavía que la información planteada en el cuaderno de obra digital va a ser responsable del respectivo usuario, del usuario que ha incorporado la información. Además de ello, ¿no? El cuaderno de obra tiene diferentes formas de gestión si estamos hablando de una administración directa o de una administración indirecta. Si es una administración indirecta, el cuaderno de obra
por lo general se llena solo de con información de las partidas principales, ¿no? Porque en ese sentido también se desarrolla la valorización y los metrados. En cambio, en el cuaderno de obra de una administración directa, el llenado, la gestión del mismo, está o va a considerar todas las partidas que se ejecuten, desde las más importantes, ¿no? Hasta aquellas que son netamente, digamos, complementarias para buscar generar la total adecuación, la correcta, digamos, la correcta generación de información detallada sobre cómo se viene ejecutando el proyecto. En cuanto a la gestión y la disposición de los recursos presupuestales, que es la otra función que tiene la residencia, ¿no? La residencia va a ser la responsable, pues, de poder comunicar oportunamente, considerando los plazos de los distintos procesos administrativos, financieros, contables de la entidad, para la disponibilidad oportuna de los montos que se requiere ejecutar para mantener un avance constante de la implementación del proyecto. Entonces, él va a ser responsable de la gestión de estos fondos a través de reportes mensuales o quincenales. En algunos casos también le pueden solicitar algunos reportes semanales, lo que sea. Para ello va a emplear los formatos que la entidad o el Estado le indiquen, además de aquellos que también él puede generar o ha generado a partir de su conocimiento, de su experiencia. Así como va a ser responsable de la gestión de los recursos presupuestales para que se pueda ejecutar apropiadamente el proyecto, también va a ser responsable del control y la comprobación de la calidad de los diferentes bienes, tangibles y no tangibles, que vayan a incorporarse en el proceso de inversión. Es decir, va a verificar que los materiales, la infraestructura, los equipos, etcétera, estén en concordancia con las especificaciones técnicas, con los criterios de calidad que se han establecido, etcétera. Y además va a estar pendiente de que el proceso de adquisición, el proceso de incorporación de estos recursos se enmarque dentro de lo que los marcos normativos indican, ¿no? Los marcos normativos y también los procesos administrativos, ¿no? Por ejemplo, que se haya emitido correctamente la factura, ¿no? Si estamos hablando de una capital de provincia, esta factura tiene que ser digital. Que también lo haya emitido una entidad que tiene orientación de sus actividades comerciales hacia específicamente ese tipo de producto o ese tipo de productos, o a esos tipos de productos. En otras palabras, se va a verificar, pues, que se ha comprado madera, ¿no? Para diversas obras de carpintería, ¿no? Se ha comprado madera de un aserradero, de una maderera, y no, pues, que se ha comprado madera de una ferretería, ¿no? Aunque la ferretería puede decir que dentro de su rubro de actividades también está la venta de madera, pero sabemos, pues, que una asociación o la persona correcta para esto de fin de la venta de madera es una maderera, un aserradero, ¿no? No porque diga que yo también puedo vender madera, quiere decir que yo vaya a tener la prioridad de adquisición, etcétera, ¿no? Todo eso va a verificarse. También va a ser el responsable de la revisión y la autorización de informes de tanto de los bienes como servicios que se han generado
o de los servicios que se han involucrado en el proyecto. Especialistas, ¿no? Consultores y demás. La residencia es el primer filtro de la revisión de los informes de estos actores, ¿no? Y tiene que verificar que estén alcanzando la información que la entidad y también la entidad, la supervisión consideran. Hay veces la entidad plantea un formato, un esquema, y la supervisión en el proceso de ejecución indica que requiere algún tipo de información más detallada, más disgregada, o consolidada de una u otra forma, etc. Y la residencia tiene que verificar que el responsable de generación de este tipo de información y el nivel de detalle que se le está pidiendo lo haga efectivamente, ¿no? Lo ejecute en ese mismo sentido. ¿Ya? También va a verificar que se utilicen los formatos apropiados, que haya que se estén generando las diferentes actividades, considerando los aspectos no solamente de plazo y de monto, sino también de calidad. La residencia entonces va a poder observar o va a poder pedir que estos otros servicios que están informando sus actividades perfeccionen su informe, ¿no? Aclaren algunos puntos, incorporen algo más de información, la consoliden en una u otra forma, etc. Al mismo tiempo, la residencia va a ser responsable de los propios informes de ella misma, ¿no? Tanto los informes periódicos como los informes finales y así también cualquier otro tipo de informe extraordinario que la entidad o alguna otra entidad del Estado solicite, pueda solicitar. Al igual que los otros prestadores de servicios, ¿no? Los especialistas, consultores, etcétera, la residencia también va a presentar información empleando los formatos apropiados, ¿no? Aquellos que la entidad ha indicado. Y si la supervisión considera que debe de haber algún tipo de información específica, más puntual, más detallada, lo que fuese, la residencia tiene que presentar su informe en ese mismo sentido. De ahí hay un conjunto de actividades que realiza la residencia, que hay veces no se le presta mucha atención porque hay una entidad que va a complementar y va a fortalecer más adelante estas, pero en algunas oportunidades también es importante que la residencia pueda desarrollar, pueda tener vinculamiento con esta actividad que es la coordinación con otras entidades del Estado, agentes públicos, etcétera, pero orientado a la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Es decir, orientar estas coordinaciones para que el proyecto pueda estar operativo al menos los 10 años del horizonte de evaluación en saneamiento, si es agua potable, alcanza hasta los 20 años, ¿no? En algunos casos, parte de estas coordinaciones van a tener que ver con la organización de usuarios, que va a ser la JAS, ¿no? La Organización Comunal de Usuarios, que viene a ser la JAS, porque ellos son los que van a estar encargados de la operación y mantenimiento. No va a ser otra dependencia, o en su defecto, la otra dependencia, o una dependencia pública sería la UGMS, pero únicamente uno de ellos dos va a estar a responsabilidad de la operación y mantenimiento, no va a haber ninguna tercera otra entidad que pueda estar encargada de la operación y mantenimiento. Entonces la residencia
tiene que desarrollar algún tipo de coordinaciones con ellos, ¿no? De modo tal que la infraestructura, una vez que está concluida, puede inmediatamente entrar en operación a través de la participación de una organización que ya tiene claro qué va a hacer, cómo lo va a hacer, etcétera. Eso va a garantizar que la infraestructura del proyecto, pues, pueda tener un funcionamiento apropiado todo el horizonte del proyecto, ¿no? Lo otro es participar o cumplir algunas otras funciones que le pueden encargar las dependencias o entidades, ¿no? Esto sobre todo cuando se genera una administración directa. Si es indirecta, no suele suceder esto, ¿no? Y por último tenemos las funciones vinculadas a la fase de culminación, a la etapa de culminación del proyecto. Acá la residencia es la que va a encargarse de las actividades orientadas a la verificación de la conclusión de todos los trabajos. Considerando, ¿no? La verificación que todas las actividades que estaban planteadas en el expediente, más aquellas que se hayan modificado, incorporado en el proceso de ejecución, se hayan realizado y se hayan concluido satisfactoriamente. Igualmente que cada uno de los bienes y servicios que se han involucrado en el proyecto cumplan los estándares de calidad que se han establecido. De la misma forma, ¿no? Que se haya respetado el presupuesto, no solamente del proyecto en conjunto, sino sobre todo del proyecto a nivel de cada partida. Ahí puede considerar una variante si es que han habido modificaciones en la fase de ejecución, ¿no? Y por último, va a verificar que la infraestructura de saneamiento funciona apropiadamente. No solamente es que ya se culminó, ya se hizo todo, se hizo la toma, se hizo el desarenador, se ha instalado la línea de conducción, el reservorio, la línea de distribución, se han llevado adelante todas las conexiones domiciliarias, ¿no? Sino que tiene que verificarse que todo ello funcione bien, que no haya fugas, que no haya atascos, que la presión sea la apropiada, ¿no? Que se cumplan, que se mantengan los estándares en la cloración y demás, porque eso forma parte de la calidad de la prestación del servicio. Si alguno de esos aspectos que se acaba de mencionar no se está cumpliendo, pues simplemente no se puede hablar de una prestación de servicio apropiada. Esto va a ser la residencia, ¿ya? Y luego la firma de la culminación de la ejecución del proyecto, ¿no? Pero todas estas actividades que hemos visto tienen que estar puestas siempre de conocimiento oportuno y apropiado de la supervisión. La residencia no tiene competencias para generar modificaciones sin tener la apreciación, la opinión de la supervisión, si es que es su competencia, o de la entidad. Bajo ningún otro aspecto, ¿ya? La residencia podría plantear una modificación sin que ésta haya sido siquiera de conocimiento de la supervisión. Es más, si hay modificaciones en el expediente, ya estas tienen que estar consideradas también en el cuaderno de obra. Pero para que estén consideradas en el cuaderno de obra, la supervisión tiene que haberle autorizado a la residencia que se haga esta anotación particular. Entonces, cuando ya se culmine el proyecto, ¿no?
residencia le comunica a la supervisión que se ha acabado, que se han cumplido con todas las actividades, hacen la verificación de este cumplimiento y la supervisión le encarga o le autoriza a la residencia la elaboración del informe de culminación, que va a ser revisada por la supervisión y de ahí, dependiendo si se requieren algunas aclaraciones o no, va a ser aprobada. Y una vez que es aprobada, recién la supervisión le va a encargar a la residencia que elabore el informe de preliquidación o de liquidación, la denominación que vaya a tener. En cuanto a las responsabilidades de la residencia, sus responsabilidades son de orden administrativo, también de orden económico, de orden operativo y de orden técnico. Estas responsabilidades están consideradas como necesarias para poder garantizar la ejecución apropiada del proyecto y al mismo tiempo la generación de información idónea o la información apropiada para el mismo. Tenemos en las partes superiores, ¿no? En la parte superior de esta cuadrícula o de este organizador, ¿no? Esta es la línea. Y tenemos en este sentido la responsabilidad económica y administrativa, que para el proceso de liquidación van a tener correspondencia con la liquidación financiera. Y en la parte de abajo tenemos el aspecto operativo y técnico, que en la liquidación va a tener correspondencia con la parte técnica de la liquidación. Entonces, es importante que la residencia considere estas responsabilidades. En la parte administrativa, como ya habíamos dicho, ¿no? Es todo el llenado, el manejo de los instrumentos que el Estado va a solicitar, así como la gestión del cuaderno de obra, la incorporación de modificaciones, de consultas, etc. La elaboración y la aprobación de los diferentes informes, ¿no? Documentos de informe, la generación de consultas, así como la documentación o que los procesos de inicio, reinicio, paralización se han ejecutado de acuerdo a los parámetros establecidos. En el aspecto económico va a estar encargada o va a tener bajo responsabilidad la cuantificación de los avances. Para ello va a determinar los metrados y con estos va a definir las valorizaciones, los montos de dinero a los que corresponden las actividades y los metrados que se han ejecutado. Va a ser también responsabilidad de la permanente atención y cumplimiento del análisis de los costos unitarios del presupuesto, porque ante la variación de los mismos, o de algunos o de varios de los mismos, se entiende pues que todo el recurso que está destinado para se podría haber comprometido, ¿no? No necesariamente va a ser una cantidad de recursos que permitan el cumplimiento al 100% de todas las actividades cuando hay incrementos. En la parte operativa se encarga de la planificación integral de todo lo que se va a realizar en el proyecto, de la programación de cada una de las actividades que se van a desarrollar, así como la elaboración de los cronogramas, ¿no? Tanto el físico como el de ejecución presupuestal. Esto para poder tener un mejor control de la ejecución del presupuesto, ¿no? Y poder ir tomando medidas correctivas o de adaptación si la situación así lo ameritase. De ahí vamos a tener, ¿no? Sus responsabilidades técnicas, donde básicamente encontramos el control técnico de todas las actividades, la verificación de la calidad de cada uno de los bienes, tanto tangibles como intangibles, que han formado parte de la ejecución del proyecto, el control de todos los procesos constructivos o de los procesos de ejecución de cada una de las actividades, considerando las características propias y especiales que éstas puedan requerir.
¿no? Igualmente, el control de cada una de los servicios que se han podido ejecutar o que se han podido implementar en el proyecto. En cuanto a la supervisión, ¿no? La supervisión, al igual que la residencia, también va a ser un conjunto de actividades que van a ser llevadas por un profesional o por un profesional, que es el supervisor o el inspector, que al igual que la residencia o el residente, debe de cumplir una serie de, de atenciones a los aspectos normativos, a los aspectos técnicos, administrativos y de control de calidad. Básicamente en el mismo orden y con la misma prioridad que habíamos comentado en el caso de la residencia. Pero acá la supervisión se entiende que tiene mayor conocimiento y mayor actualización sobre los aspectos normativos y los aspectos técnicos. Por eso es que va a incorporarse a la ejecución del proyecto para que a través de estos conocimientos, de esta experiencia mayor, etcétera, pueda orientar apropiadamente a la residencia para que ejecute de la forma más idónea sus diferentes actividades. Ahora, para nuestro medio, la supervisión puede ser desarrollada a través de dos profesionales, ¿no? Uno de ellos, el supervisor, y el otro, el inspector. Los dos tienen las mismas competencias, las mismas responsabilidades. Sin embargo, hay algunas diferencias entre ambos. El supervisor va a ser un profesional que va a asumir funciones a partir de un proceso de selección, en el cual se ha convocado a una serie de postores. Cada uno ha presentado sus distintas propuestas, tanto técnica como financiera, conjuntamente con su nivel de conocimientos y su nivel de experiencia debidamente documentado, ¿no? Y a partir de esto, un comité denominado de selección va a haber revisado la documentación y a través de una serie de cotejos, una serie de validaciones, de evaluaciones, ha determinado que uno de los participantes es el que obtiene, en este caso, la posibilidad para poder participar en la ejecución ya, ¿no? Es decir, va a ser el ganador de la buena pro. En cambio, el inspector no participa de un proceso de selección. La entidad, ¿no? el área usuaria de la entidad, la unidad ejecutora de inversiones, determina quién puede ser el profesional que va a asumir esa responsabilidad. Pero esta determinación es más a través de un acto de confianza, ¿no? Un acto de fe, digamos, ¿no? Considero que esta persona demuestra capacidades, demuestra interés, etcétera, y la designo como inspector. ¿Por qué? Porque acá incluso al supervisor se le va a pedir que tenga 2 veces las competencias, las calificaciones del residente. En cambio, al inspector no. Al inspector se le va a pedir que tenga al menos las mismas competencias, las mismas calificaciones que la residencia. Otra diferencia es que la supervisión, el supervisor
es una persona ajena a la entidad, ¿no? O en todo caso no forma parte de la entidad. En cambio, el inspector siempre va a ser un funcionario de la entidad. Indistintamente, si hablamos de un supervisor o un inspector que asume la supervisión, ¿no? Este tiene que tener ciertas características en su perfil. La primera es que tenga experiencia, ¿no? La suficiente experiencia para poder interpretar todos los procesos constructivos, las especificaciones técnicas, los planos, etcétera, y pueda orientar a la residencia. Igualmente tiene que ser una persona bastante honesta y proba, de preferencia, porque va a representar a la entidad y sus intereses, ¿no? Por lo tanto, se entiende que no debería de tener muchos o ningún cuestionamiento. Igualmente tiene que ser una persona que tenga un criterio técnico bien consolidado, ¿no? Para que pueda determinar entre diferentes alternativas y seleccionar o escoger aquella que sea más adecuada para las características específicas del proyecto que está en ejecución. Siempre y cuando, ¿no?, estas consultas de estas alternativas sean de competencia de la supervisión. Si no, la supervisión le traslada esta información a la entidad, al área usuaria de la entidad, para que ésta tome conocimiento y haga las verificaciones, las evaluaciones respectivas. De ahí tenemos otras características de su perfil, como son la seriedad, el profesionalismo, la capacidad de organización. Estas funciones son importantes también porque son las que le van a permitir a la supervisión poder desarrollar apropiadamente cualquiera de sus funciones como agente de control. En cuanto a los requisitos, para ambos casos se requiere pues que sea una persona natural o jurídica que tenga al mínimo 2 años de colegiatura, que tenga conocimientos en las características propias de la inversión y sobre las competencias, las calificaciones ya habíamos comentado, ¿no? Sus funciones, si bien es cierto, su función principal es la de controlar las actividades que realiza la residencia, y este control lo hace principalmente a través de acompañamientos, de orientaciones, de guías, ¿no? Pero entre sus funciones principales podemos encontrar la responsabilidad sobre la correcta ejecución del proyecto, ¿no? Cumpliendo los aspectos más relevantes del mismo. En primer lugar, la ejecución de presupuesto, ¿no? El monto que se ha asignado y el tiempo que se había indicado. Luego está el establecer procesos y esquemas de seguimiento y control a las diferentes partidas del presupuesto. Esto con la finalidad de poder generar una información apropiada que permita validar si se ha ejecutado el proyecto apropiadamente o no. La otra función es de atender las consultas que la residencia pueda formular, pero siempre y cuando éstas estén dentro de sus capacidades. Generalmente, la residencia va a poder emitir opinión si es que la propuesta, la consulta que plantea la residencia no involucra modificación de objetivos o metas o del diseño de la partida. Si plantea esto, ya la supervisión no puede opinar, ¿no? Quien va a tener que discernir y quien va a tener que establecer sería la unidad ejecutora. Otra característica importante de la supervisión es que en cualquier momento puede ordenar el retiro, el cambio, la culminación de servicios incluso,
si es que estos no están dentro de las especificaciones técnicas. Entonces es importante siempre estar analizando el expediente técnico para determinar cuáles son esos parámetros y no incurrir en faltas que puedan devenir en sanciones. Y luego también está como función el poder definir algunas medidas, ¿no? Siempre en cuando éstas estén orientadas a garantizar la culminación del proyecto en el periodo que se había comprometido inicialmente. En cuanto a sus funciones, ¿no? Tiene funciones bastante específicas. Antes del proyecto va a reconocer y va a contrastar la información del área del proyecto, ¿no? In situ, con la información que se ha considerado en el expediente técnico, ¿no? Para ver si estas son compatibles y poder determinar que las partidas vinculadas a estas se han generado apropiadamente. En este caso, la supervisión en este proceso también tiene la competencia para poder plantear observaciones, modificaciones, etc., ¿no? Una vez pasado este momento, tenemos el segundo grupo de funciones de la supervisión orientadas a la fase ya de ejecución. Y aquí sí, la supervisión despliega todas sus actividades de control, ¿no? Porque en estas actividades durante la ejecución del proyecto realiza esquemas de control de contrato, de control económico físico-financiero, de control de las medidas de implementación de medidas de seguridad, el control de implementación del plan de manejo ambiental, ¿no? De gestión, de compromisos de gestión ambiental, va a controlar el avance del proyecto, el control de la calidad de cada uno de los servicios, de los bienes, la conformidad, ¿no? De los informes y demás. Y en actividades posteriores al proyecto, ¿no? La supervisión va a coparticipar conjuntamente con la residencia, ¿no? En la prueba de puesta en marcha. También va a participar en la recepción del proyecto. Y si se ha considerado dentro de su presupuesto el desarrollo y la liquidación, también va a ejecutarla en esta parte posterior a la culminación del proyecto. En cuanto a la función de la supervisión, ¿no? Tiene funciones de control de precios, de plazos, de calidad y control contractual. En el caso de control de precios, ¿no? Va a revisar y va a dar conformidad a toda la documentación de adquisiciones. Igualmente va a validar los avances a través del análisis de los metrados reportados en cada periodo, tanto por la residencia como por los otros integrantes del grupo de operación, del grupo de ejecución de actividades. En el área de control de plazos va a controlar que se hayan estado cumpliendo, ¿no? Los diferentes cronogramas de avance que ha ido estableciendo, ha ido comunicando la residencia. La residencia, ¿no? Igualmente va a controlar las ampliaciones de plazo, la aplicación de penalidades. En el aspecto de calidad, verifica si se han implementado las medidas de seguridad, las normas de seguridad, ¿no? Si se han considerado las medidas de impacto ambiental, de monitoreo de restos arqueológicos, del plan COVID, también si se ha hecho reconocimientos del área, las presentaciones oportunas y apropiadas de los informes, etc. En el aspecto de control contractual, ¿no? Se consideran la revisión de todos los documentos, el control del desarrollo de los procesos específicos del proyecto, si se ha implementado sistemas de control de calidad de los bienes y servicios, así como el control de calidad de las actividades que se han desarrollado ya.
En la práctica, la supervisión tiene un rol principalmente de control, ¿no? De guía, de orientación. No tiene un rol de fiscalización. Referente a sus responsabilidades, su responsabilidad también es normativa, ¿no? Va a verificar que todas las actividades que se han ido planteando se hayan enmarcado dentro de la normatividad vigente. Igualmente, que todas las actividades se hayan desarrollado conforme a sus presupuestos individuales le correspondía y en ese sentido también con el presupuesto total del proyecto. En el aspecto operativo, ¿no? La supervisión va a ser la responsable de vigilar el proceso de ejecución de cada de las diferentes partidas del proyecto según se ha establecido en el expediente técnico. Por eso se veía que una de las primeras acciones es la revisión de los cronogramas, tanto físicos como financieros, ¿no? Para ver si estos se ajustan a la realidad, tienen que incorporarse, variarse de alguna forma, ¿no? Para que puedan trasladarse como documentos guía. Vamos a ver ahora rápidamente algunas acciones propias de la residencia de la supervisión vinculadas al saneamiento, ¿no? Lo primero es el informe de compatibilidad. Que ya hemos dicho, es el resultado de un análisis detallado, crítico, minucioso del expediente técnico. Después tenemos las actividades de trazo y replanteo. Estas se realizan en todas los espacios en los cuales se va a generar algún tipo de actividad física para la construcción, para la apertura de zanjas, posterior instalación de tuberías, etcétera, ¿no? Esta actividad está orientada principalmente al traslado del esquema que se ha planteado en el expediente técnico en los planos a la realidad de campo, ¿no? Para eso se va a requerir siempre la participación también de un topógrafo que va a permitir que los puntos de referencia, así como los puntos específicos de localización de los diferentes componentes del sistema, ¿no? Guarden correspondencia con con los planos, con la planificación ya establecida, ¿no? Pero al mismo tiempo va a generar el espacio para poder identificar y recomendar algunas variaciones todavía, ¿no? Tengan presente que siempre la orientación de la residencia y la supervisión va a ser la generación, el logro del objetivo del proyecto, ¿no? Y para esto en muchas oportunidades van a tener que recurrir a ciertas actividades, a ciertas modificaciones sobre el expediente para poder alcanzar este objetivo. De ahí viene la excavación de zanjas para tuberías, ¿no? Que es la otra actividad importante que viene a ser básicamente el conjunto de esfuerzos para que se pueda aperturar el espacio específico por donde va a instalarse la tubería y a esta se le puede brindar las condiciones más apropiadas que garantice su funcionamiento en el periodo de evaluación. Esta excavación puede ser manual o puede ser con maquinaria, depende ya del contratista, de las condiciones, etc. La otra actividad es la instalación de tuberías, ¿no? Tanto de las tuberías de conducción, de distribución, etc. En este caso, ¿no? Acá la residencia de supervisión, sobre todo la residencia, tiene que verificar que se haya alcanzado el nivel de profundidad que se había considerado en el expediente, manteniendo las pendientes. Va a ser importante mantener las pendientes para que el flujo del caudal de agua, tanto en lo que es agua como alcantarillado, pueda realizarse únicamente a través de gravedad.
¿no? Eso principalmente como la primera prioridad. Y si no, ya pues que sea a través de bombeo, ¿no? Además de ello, no solamente va a verificarse que la profundidad sea la que se ha establecido, sino también que las actividades vinculadas a garantizar que la tubería esté estable, bien anclada, bien protegida, ¿no? Se tiene que desarrollar otras actividades, ¿no? Como son otras partes, como es la compactación, el... se me fue ahorita. La compactación, el relleno, la compactación, ¿no? La instalación, la unión o el soldado de tuberías, el llenado de la zanja con material apropiado para evitar que le pueda generar algún tipo de afectación a la tubería y similares, ¿no? Todas esas actividades forman parte de este grupo de instalación de las tuberías o de las líneas de conducción, las líneas de distribución. Otro conjunto de actividades importantes va a ser siempre la construcción de la captación y los componentes que van a permitir la potabilización del agua, ¿no? De reservorios, sistema de desarenadores, lo que fuese necesario para garantizar que el agua que se le va a proveer a los pobladores tenga la calidad y las características deseables. Este viene a ser una de las partidas más complejas, más demandantes de atención, porque involucra una serie de estructuras y también una serie de cálculos y cuidados. Entonces, hay que considerar esto. Otro aspecto que debe de tener en cuenta la supervisión y la residencia es que ellos van a ir informando en cada informe periódico, ¿no? El nivel de avance de la ejecución en función al formato 8A, sección C, ¿no? En el cual está establecido ya las características del expediente actual. Si hubiese modificaciones, tienen que irlas incorporando, ¿ya? Y las tienen que ir considerando de forma separada de la estructura original del expediente. Esto con la finalidad, ¿no? De obtener información apropiada. También otro documento que van a considerar es el formato 12B, que es el seguimiento a la ejecución de inversiones, ¿no? En el cual también se va incorporando información sobre los momentos de ejecución, los avances y demás. Tanto la supervisión como la liquidación tienen que prestar atención a algunas actividades. Una de ellas va a ser los adelantos, ¿no? Como nosotros sabemos, en el proceso de ejecución se desarrollan una serie de acciones o se implementa una serie de acciones orientadas principalmente a garantizar que el proyecto, ¿no? Pueda materializarse en los plazos apropiados. Pero en ciertas oportunidades, sobre todo cuando la entidad genera este proceso de inversión a través de terceros, ¿no? Es decir, a través de los contratistas, a veces estos van a demandar el traslado a su favor de un monto predefinido, ¿no? Que se denomina adelanto, que básicamente pueden ser dos: un adelanto directo que alcanza hasta un 20% del monto del contrato y un adelanto por materiales que podría alcanzar hasta un tope de 40% del monto de contrato. Cada uno de ellos tiene sus procedimientos, tiene sus protocolos y también tiene sus causales. No es decir, que simplemente yo quiero que me des adelanto porque quiero y listo, ¿no? Si no, tienes que demostrar cuáles son las razones o tienes que comunicar cuáles son las razones por las cuales tú estás solicitando este adelanto, ¿no? Entonces hay que prestarle atención a estos plazos para poder cumplirlos y no vernos en falta. Otro es la valorización y metrados, ¿no? La valorización que va a ser elaborada
recomendable con la participación conjunta de la residencia y la supervisión, y si no, de forma aislada por cada uno de ellos. Pero básicamente el metrado viene a ser la cuantificación de las partidas que se han ejecutado en el periodo de reporte, ¿no? Y la partida viene a ser la unidad o el metrado viene a ser la unidad de una partida. Entonces acá se cuantifica la cantidad de unidades de la partida que se han ejecutado. Esto va a permitir que trasladado a montos no signifique un valor, ¿no? Que viene a ser el monto de pago. En cuanto al periodo en el cual se elabora estas valorizaciones y metrados, generalmente es a lo largo del periodo del mes que se va a reportar. Y se tiene, pero hasta 5 o 3 días posteriores al nuevo mes para presentar los metrados respectivos, las valorizaciones y metrados respectivos. Ahora, cuando se habla de valorización, ¿no? Nosotros vamos a hablar de dos tipos de valorización vinculadas al tipo de administración. Si es una administración directa, es decir, la unidad ejecutora de la entidad ha gestionado todo el proceso de inversión, simplemente se valorizan todas las partidas que se han ido ejecutando en ese periodo de descanso. Todas, sin dejar de lado ninguna. En el caso de una administración indirecta o por contrata, ahí sí cambia, ¿no? Porque hay dos modalidades de ejecución. Una es a través de precios unitarios y la otra es a través de suma alzada. Y distinto a cual sea, ¿no? Ambas siempre indican o establecen los parámetros a través de los cuales se va a dar un valor al metrado que se ha ejecutado en el periodo de reposo. Ahí tienen algunas de las fórmulas básicas de este proceso, ¿no? Otro aspecto que van a considerar va a ser el control del proceso de solicitud de adicionales. La solicitud de un adicional es un proceso o es un conjunto de acciones que se deben de ejecutar apropiada y oportunamente, ¿no? Siguiendo una serie de parámetros, siguiendo una serie de instrumentos, una serie de información que se tiene que ir reportando según ya se ha establecido. Primero, para que se pueda considerar la solicitud de un adicional, se tiene que tener claro que este adicional, este presupuesto de forma aditiva que se va a incorporar, ¿no? Es necesario para alcanzar el objetivo del proyecto, ¿no? Es decir, brindarle servicios de agua potable, saneamiento, qué sé yo, a 500, 800, 1000 personas, lo que fuese. Otro va a ser relacionada a la revisión, ¿no? Que era esta adicional, este monto específico, era necesario para poder alcanzar el objetivo. Después se va a verificar que el área usuaria haya sustentado apropiadamente la necesidad de ese adicional, que es un monto, ¿no? Y que la entidad competente haya emitido a través de un acto resolutivo la aprobación de la misma. También se va a tener cuidado siempre en estar por debajo o en el rango de los promedios recomendados, ¿no? Para que la entidad misma, es decir, la municipalidad, el alto del centro, está solicitando un adicional, ¿no? Tiene que verificarse que no supere el 15% para que la municipalidad lo pueda aprobar, la entidad misma. Si supera el 15%, pero no el 50%, ya tiene que opinar con Contraloría, ¿no? Toda la documentación se le traslada para que ellos hagan verificaciones y procedan a hacer las aprobaciones respectivas. Si pasa el 50%, simplemente el proyecto va a ser intervenido, ¿no? Porque ya el monto se ha superado largamente. El otro aspecto de cuidado es las reducciones. La reducción es la disminución de
unos metrados o de algunas partidas sin un traslado de ese monto hacia otro fin vinculado al proyecto. Es decir, no hay un adicional vinculado a esta reducción. La reducción simplemente es, ya no voy a hacer tantos kilómetros de entubado, voy a hacer algo menos y listo, ¿no? Me voy. Esa es básicamente la reducción. Ya no se va a hacer esto y toma acá Estado, te devuelvo tu dinero. Esa es una reducción. Y el límite cuantitativo es 25% del monto original. Y también se tiene que demostrar en este tipo de modificaciones que estas disminuciones no van a afectar ni la cantidad ni la calidad del objetivo de la inversión. Luego tenemos el control de deductivos vinculados. Esta es otra forma de reducción, pero acá el monto que se deduce o el monto que se reduce va a ser trasladado a una partida nueva, a unas partidas adicionales. Simplemente lo que sucede en la práctica es que el dinero de un bolsillo lo pasas al otro, nada más. Y acá, como esto va a estar vinculado a un adicional, se tiene que mantener los rangos que hemos visto anteriormente, ¿no? Si es local, 15%, tope, y si no, ya quien va a opinar, quien va a autorizar va a ser Contraloría. Además de ello, acá se tiene que verificar el cumplimiento de plazos. Finalmente, algunas actividades propias de la supervisión, ¿no? La verificación del expediente técnico, la existencia y verificación de cronogramas valorizados de la obra o del proyecto y los distintos planes de trabajo del mismo. Va a verificarse también el inicio del plazo de ejecución. Esto va a ser importante para verificar si el periodo de ejecución se ha cumplido dentro del plazo que se había brindado. Y para eso siempre tiene que estar designada la supervisión, ¿no? Para que se pueda iniciar la ejecución, tiene que estar designada la supervisión, tiene que además constar en ese mismo sentido el inmediato inicio del proyecto, ¿no? Al día siguiente de la firma del contrato, del día que indica mi contrato, etc. La supervisión durante la ejecución del proyecto va a prestar atención a los objetivos y metas del mismo. En cuanto a plazos, que el periodo de tiempo que se había considerado inicialmente se ha cumplido, ¿no? Y en presupuestos, pues que la documentación vinculada a las variaciones presupuestales, llámese valorizaciones, reajustes, adicionales deductivos, permitan determinar información relevante para garantizar un correcto proceso de liquidación. Y hemos hablado, ¿no? Sobre este control de adicionales, deductivos y cualquier otro tipo de modificación, siempre se van a iniciar con la comunicación del residente, ¿no? El residente le comunica al supervisor, el supervisor de la entidad lo analiza, si es necesario solicita la participación de un especialista, ¿sí? Y ahí ya con su opinión devuelve, ¿no? La supervisión toma conocimiento de la opinión de la entidad, del titular de la entidad, y encarga a la residencia que pueda ejecutarlo. En cuanto al control de la ampliación de plazo, igual que como habíamos hablado de las modificaciones, acá se tiene que cumplir también los plazos respectivos. Más o menos una ampliación de plazo va a tomar entre 20 y 30 días. No es de que yo lo solicito hoy y ya para mañana temprano está. La supervisión va a prestar atención al control de cierta documentación, como son todos los contratos del personal de ejecución, el expediente técnico original, el cuaderno de obras, todas las valorizaciones presentadas y los distintos informes informes que ha ido presentando a lo largo del periodo de ejecución. Además de ello, también va a prestar atención al aspecto administrativo, ¿no? Del proceso de selección. Ahora, tanto la residencia como la supervisión van a participar
en el proceso de liquidación, que viene a ser básicamente el último proceso. La supervisión va a tener una participación muchísimo más activa que la residencia, pero ambos van a formar parte todavía de este último proceso, ¿no? La liquidación va a ser el proceso a través del cual se genera un valor a partir de la revisión del cumplimiento de metas físicas con otro valor que va a ser establecido por el tipo de gasto financiero que se ha realizado. Si hablamos de la administración directa, durante la liquidación, ¿no? Esta va a llevarse adelante a través de un comité, ¿no? De recepción y liquidación que va a estar conformado por un profesional con experiencia en el área, un profesional contador y el supervisor. La condición para que este tipo de liquidación se dé es que tanto la residencia como la supervisión hayan cumplido todo el plazo de ejecución y hayan subsanado todas las observaciones que se les pueda haber hecho. Y además que existe información apropiada para poder validar los diferentes gastos, los diferentes sitios. ¿Qué actividades se realiza durante la liquidación directa? ¿No? Básicamente la elaboración del acta de culminación, la comunicación a la entidad por parte de la supervisión. De ahí ya está la designación del comité de recepción y liquidación. Este comité se apersona a la zona de intervención, evalúa las características específicas y se retira, ¿no? Los documentos que se generan en la fase después de liquidación es el informe de preliquidación, el acta de culminación, el acta de recepción, el acta de opinión favorable de la liquidación y finalmente el acta de transferencia. En una administración directa, más o menos este es el esquema, tanto de actividades como de plazos, que se va a seguir, ¿no? Abarca un promedio de 60 días en todo este proceso de gestión. En la administración indirecta va a suceder algo similar, pero a diferencia del anterior, acá vamos a tener la participación de un actor denominado contratista, ¿no? Que es el que va a ser responsable de la ejecución. Igual que en el caso anterior, acá también se designa un comité, ¿no? Este comité puede estar formado incluso por dos profesionales nada más, uno un profesional del área y el otro el supervisor o el inspector, pero por lo general está conformado por tres, ¿no? Uno de ellos tiene que ser también contador. Para que se dé una liquidación directa, tiene que haberse culminado el proyecto, tiene que existir información apropiada, ¿no? Y el contratista tendría la responsabilidad de elaborar el informe de liquidación o de preliquidación. Sacar las actividades que se realizan, en primera instancia es que el residente informa a la supervisión sobre la culminación, de ahí la supervisión realiza la visita para establecer el cumplimiento de metas y objetivos. Si es necesario, va a indicar que se aclaren, se precisen algunos de ellos. De ahí viene ya la fase en la cual la entidad designa al comité de recepción, ¿no? Este comité de recepción, donde ya forma parte el supervisor, le indica al contratista que inicie la elaboración de la liquidación y para ello le da entre 30, 45 hasta 60 días, ¿no? Y procede a la elaboración de este informe. Una vez que está concluido, se remite a las oficinas correspondientes, ¿no? Y se espera que haya una comunicación ya sobre el pronunciamiento, la emisión de un documento relacionado a la liquidación financiera, la aprobación de la liquidación. Los documentos que se van a generar en este proceso va a ser las actas de culminación, de recepción del proyecto, el informe de liquidación elaborado por el contratista, el informe de liquidación elaborado, o el informe de supervisión elaborado por el supervisor, el informe del equipo liquidador en el cual se aprueba
el informe de liquidación técnico-financiera, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación, y culmina todo realmente cuando el contratista reclama sus garantías, ¿no? Reclama la devolución de garantías. Este proceso es relativamente un poco más largo por la participación del contratista y una serie de momentos y acciones que deben de ser de conocimiento de un grupo de autoridades, un grupo de representantes. Sería todo de mi parte en esta oportunidad. Conjuntamente con la PPT les voy a alcanzar un manual de reciente de proyecto y un manual de supervisor de proyecto, donde no solamente se abarca el aspecto saneamiento, el sector saneamiento, sino también otros, ¿no? Como es edificaciones, puentes, colegios y así. Bien, si hay preguntas, quedo atento. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes con todos. Permiso.